Hagamos una oración para dar inicio. Padre nuestro, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, la alabanza, porque todo lo creado es por tu palabra, y todas las cosas tienen un fin, que es rendirte toda la gloria a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque seguimos siendo criaturas caídas, que seguimos en este mundo y que te podemos servir únicamente por la justicia de tu Hijo que ha sido aplicada a nosotros por fe. Te pedimos por los hermanos que están en casa, por aquellos que están enfermos. Te pedimos también por los que estamos aquí hoy congregados, Señor, para que seas tú quien domine esta reunión, este estudio. Te pido por los matrimonios aquí representados. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como saben, estamos estudiando sobre el matrimonio. Y el libro que hemos estado usando como base es el libro del Génesis. Y bueno, el matrimonio es importante porque una sociedad se construye a base de matrimonios. Una iglesia cristiana tiene sus bases también en la conformación de varios matrimonios. De manera que hablar del matrimonio es hablar de la primera institución creada por Dios. Hablar del matrimonio es hablar de un aspecto muy importante en la vida cotidiana. Sin embargo, las personas hoy día no tienen conciencia, no tienen conocimiento y no tienen interés sobre lo que es el matrimonio. Es probable que nosotros mismos fuésemos ya víctimas de ese desprecio hacia la palabra de Dios, tomando decisiones apresuradas, tomando decisiones que afectarán el rumbo de una generación, como vimos hace 8 días, toda una descendencia afectada. Pero Dios, al ser un Dios de misericordia, desea que usted y yo seamos restaurados en nuestra relación matrimonial. Dios está muy interesado no solamente en nuestra vida individual, sino en nuestra relación matrimonial. Ese es el deseo de Dios. Ya ustedes sabrán que Moisés, en la ley, permitió el divorcio. Y los fariseos cuestionaron al Señor y le dijeron: ¿por qué pues Moisés permitió el divorcio? Y la causa de toda la ley, la razón por la cual la ley fue añadida a este mundo, fue por la dureza del corazón. Así que el modelo nunca fue la ley mosaica. El modelo es el diseño que tenemos en el Génesis. Y el día de hoy, siguiendo con nuestro asunto del matrimonio, vamos a conversar sobre la independencia del matrimonio. La independencia del matrimonio. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a conversar sobre este tema a partir de lo que dice Génesis 2, versículo 24. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La independencia en el matrimonio. Una de las cosas que más pueden afectar la relación matrimonial es la codependencia de factores externos. La codependencia a los padres, en este caso, o a cualquier otra relación que esté fuera de la relación matrimonial.
Y aunque hoy vamos a charlar sobre cosas muy prácticas, es importante que consideremos el peso de este texto. ¿Leemos todos en voz alta? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, este mandamiento le fue dado a Adán en el huerto, Génesis capítulo 2. En ese momento ya estaba Eva, pero realmente, si analizan el capítulo 2, ni siquiera es un mandamiento. Es el resultado o la conclusión a la cual llegó Adán después de considerar quién era la criatura que Dios le había dado por mujer. Leamos desde el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, noten, reitero, no es como tal un mandamiento de Dios a Adán, sino más bien es una especie de poema, es una especie de conclusión a la cual llegó Adán a partir de la experiencia de obtener una mujer como compañera. Adán dijo, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, esa es la conclusión. Así que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, Adán llegó a una conclusión, pero era una conclusión que no afectaba directamente a Adán. ¿Por qué? Porque si somos muy honestos, Adán no tenía padre ni madre, ¿verdad? De manera que lo que tenemos aquí en el verso 24 es un principio universal que debe regir a todos los seres humanos que conformen en su momento un matrimonio. Así que, en primer lugar, notemos que en el verso 24 se nos habla de un principio universal. Todo matrimonio, sea cristiano o no, si quiere un correcto funcionamiento, debe volverse una institución independiente a los padres. También noten en el verso 24 que el matrimonio, en el contexto del Génesis, es una relación entre dos personas, no entre tres, no entre cuatro, no más, sino dos, un hombre y una mujer. Digo esto porque ya en el capítulo 4 se habla de Lamec con dos mujeres, ¿lo recuerdan? Una distorsión ya en el mismo Génesis. Así que el matrimonio se conforma por dos personas y dos sexos en particular, hombre y mujer, no hay más. Pero también el verso 24 al final dice que estos dos conforman una sola carne. Pablo le llama a esto un gran misterio. Es algo muy similar a la doctrina de la Trinidad, porque en la Trinidad hay tres personas distinguibles que conforman un solo ser. En ese sentido, debemos entender que la mayor expresión del matrimonio es un hijo, porque ¿en qué momento realmente se fusiona el matrimonio? Bueno, en la relación íntima, pero el fruto de esa relación es la expresión más grande de lo que significa ser una sola carne, porque ese niño, esa niña, son genuinamente la fusión, o es la fusión, de dos personas. Ahora bien, vamos a hablar hoy de tres cosas que debemos considerar con respecto a nuestra independencia matrimonial. En primer lugar, número 1, en lo relacionado al sustento. Este es el primer punto que debemos destacar. En lo relacionado al sustento. Cuando nos casamos o cuando nos juntamos, no importa cómo lo llame usted, recordemos que somos un matrimonio delante de Dios, no por una ceremonia religiosa, no por una ceremonia civil, somos un matrimonio, somos marido y mujer cuando existe la unión de las dos partes,
cuando existe la intimidad. Pablo dice en la primera a los Corintios 6 que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Entonces, primero despojémonos de esa idea de que un papelito es el que me constituye como matrimonio, o el que una ceremonia religiosa me constituye como matrimonio. Las cosas no son así. En el momento que un joven y una jovencita llegan a tener intimidad, delante de Dios ya son una sola carne. Están adquiriendo responsabilidades. Ahora bien, con respecto a la independencia, menciona a los padres. Y en primer lugar tenemos que hablar de la independencia matrimonial en lo relacionado al sustento. En el principio de la charla he mencionado yo que cuando nos juntamos o nos casamos, como querramos llamarle, no dimensionamos lo que significa ser un matrimonio. Y por lo regular solo estamos pensando en el placer emocional, el placer físico, los beneficios de tener un cónyuge, los beneficios de tener una pareja, lo hermoso que es no estar solo, porque no es bueno que el hombre esté solo ni la mujer esté sola, pero no dimensionamos las implicaciones o las responsabilidades de lo que significa formar un matrimonio. Y lo peor del caso es que por el verso 24 y por la experiencia humana nos damos cuenta que tampoco los padres nos ayudan a dimensionar cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque regularmente los padres, los suegros, cuando ven que su hija, su hijo, inicia en una relación matrimonial, ellos anhelan que esa pareja sea un reflejo de lo que ellos son. Y muchas veces, tanto los consejos como el apoyo están en función de que esa pareja nueva esté imitando lo que este matrimonio viejo es. Y debemos tener cuidado con eso, hermanos, porque recordemos, nuestro modelo es Cristo, nuestro modelo es la Escritura. Pero los padres, por lo regular, cuando empiezan a notar las carencias del matrimonio, porque siempre hay carencias al inicio, bueno, siempre hay, pero en el inicio más, de repente los padres buscan sustentar económicamente, buscan solucionar problemas propios de la economía con tal de que el matrimonio se vea beneficiado. Pero debemos enfatizar algo: esto no le ayuda al matrimonio. Usted puede pensar que recibir dinero de sus padres le está ayudando. Usted puede pensar que vivir en casa de sus padres es lo mejor. Pero en la experiencia personal del individuo y a la luz de este pasaje, vivir bajo el cobijo de los padres, vivir bajo el sustento de papá y mamá o los suegros, tarde que temprano nos va a acarrear muchas tragedias. Si bien la tragedia puede ser que la relación matrimonial nunca llegue a tener una plenitud o una solidez propia, por lo regular cuando esta cuestión se agudiza y los padres buscan sustentar a cada uno de los hijos que empieza a obtener una responsabilidad matrimonial, no pueden crecer económicamente, no pueden hacerse de una casa, no pueden hacerse de lo que realmente deben hacer como matrimonio. Y esto porque el pecado del ser humano es muy astuto. Satanás también es muy astuto. Y pensamos que nos beneficiamos o que nos benefician cuando resuelven cuestiones propias de lo que es el matrimonio. Ahora bien, cuando usted se constituye en un matrimonio, usted ya sabe por el Génesis que el responsable del sustento en el hogar es el varón, ¿verdad? No la mujer. Bueno, pero también debemos indicar algo: no son los papás. Los papás no tienen ya responsabilidades con respecto a los hijos de índole económica. No exageremos. Si hay una enfermedad, si hay una cuestión trágica, cualquier persona debe apoyar y puede apoyar, ¿no? Incluso los padres. Pero una cosa es el apoyo en una situación extraordinaria y otra cosa es que los padres resuelvan aquellas cosas de las cuales fuimos inconscientes a la hora de tomar esa responsabilidad. Por otra parte, hablando de lo relacionado al sustento, sea casa, sea dinero, sea comida,
Lejos de que ellos tengan una responsabilidad con nosotros, nosotros como hijos, como un nuevo matrimonio, tenemos la responsabilidad de sustentar a los padres, todo lo contrario. Vean por favor Marcos 7. Hay un patrón curioso, antes de que busquemos Marcos 7, nos hemos percatado en la sociedad de Latinoamérica que los padres que le dan sustento a los matrimonios, o a sus hijos en este caso, por lo regular, al menos en una experiencia muy cercana, familiar, me puedo percatar que la mayoría de estas personas, de estos familiares, ya a 50 o 60 años, no han podido independizarse de manera económica en cuanto a una casa, en cuanto a un terreno, en cuanto al sustento constantemente día a día. Y este es un patrón que se repite porque hay un problema de por medio. Mientras el ser humano no pueda dimensionar cuáles son sus responsabilidades, las cosas no van a salir bien. Ahorita nada más hablando de las esferas más sencillas como la economía, pero todo es al revés porque ya siendo un matrimonio, ya siendo personas adultas, Marcos 7 nos dice todo lo contrario con respecto a los padres. Noten, hermanos, versículo 6. Bueno, vamos a leer desde el 6. Dice, respondiendo él les dijo, falsos o hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí el Señor Jesucristo está condenando la tradición de los ancianos. En este contexto, la tradición de los ancianos era que tenías que lavarte las manos al menos 7 veces antes de adquirir un alimento. Una tradición muy bonita para los ancianos judíos, pero el Señor dice, esto es hipocresía. Bien dijo Isaías esto de ustedes, que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, ahora Cristo les va a hablar de un mandamiento. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Todos se saben ese mandamiento? ¿Alguna vez lo han escuchado, no? Bueno, ¿qué significa? Significa respeta, significa valora, significa ten en alta estima. Bueno, pero ¿cómo tengo en alta estima a mis padres? Versículo 10, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ustedes los ancianos, los que forman tradiciones, ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir corbán? Que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cómo honramos a los padres? Cuando estamos en la casa, ¿cómo los honramos? Obedeciéndolos. Pero cuando estamos fuera de casa, cuando ya somos un ser humano responsable, adulto, o nos constituimos como matrimonio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aunque sea difícil, nuestra responsabilidad en la medida de nuestras posibilidades es apoyarlos económicamente. Lo que hacían los fariseos era, no se preocupen por sus padres, ustedes díganles que trajeron su ofrenda a la iglesia, es corbán, eso es corbán. Díganles que lo que le iban a dar a ellos, lo tuvieron que entregar al templo de Dios. Y yo no sé cuál sea su relación con sus padres, pero no se trata de que si sus padres tienen dinero o no. No se trata de que si ellos tienen mayor sustento que usted. Podemos caer en la categoría de lo que dice el verso 6, hipócritas, si nosotros no tenemos la responsiva de ayudar
a nuestros padres. Aquí no importa si su esposa dice no le ayudes a tu mamá o a tu papá. Aquí no importa si el esposo dice no le ayudes a tu papá o a tu mamá. El matrimonio tiene que obedecerle a Dios y ambos tienen responsabilidad con 4 personas, sus suegros y sus suegras. Hay personas que dicen, pues bueno, yo no les doy, pero no les quito, ¿no? Y es un dicho muy popular o muy común. Bueno, Dios no está usando ese proverbio. Dios dice que les tiene que apoyar, independientemente que sean buenos padres o sean malos padres. Bueno, ¿cuánto peor es absorber de ellos un beneficio del cual ellos pueden echar mano, como puede ser el sustento que hoy le pueden dar a usted, cuando ya no es su responsabilidad? Así que la independencia matrimonial, en primer lugar, tiene que ver con lo relacionado al sustento. ¿Cómo dice Génesis 2:24? Por tanto dejará el hombre a sus padres. Los papás son los peores enemigos cuando escuchan este tipo de estudio, porque los papás son los primeros que dicen, tú no te preocupes, yo no necesito, yo te voy a apoyar, yo te voy a resolver este asunto, ¿no? Y digo, mis papás son cristianos y yo sé que ellos saben la palabra, ya que está mi papi, ¿no? Pero yo sé que la palabra muchas veces a los padres les sale sobrando cuando su corazón está cargado de emociones hacia sus hijos. Espero que como padres tengamos la fortaleza de no dañar el matrimonio de nuestros hijos en un futuro, pero sí es nuestra responsabilidad resolver nuestras propias cuestiones y, en la medida de nuestras posibilidades, honrar a nuestros padres. Muchas veces mi madre me rechaza lo poco que le quiero dar y me dice, es que yo no lo necesito, es que es responsabilidad en este caso de tu papá, tú no te preocupes. Pero más allá de eso, hermanos, yo tengo una responsabilidad con mis padres y, como soy el que sustenta el hogar, tengo una responsabilidad también con mis suegros. Tal vez mis padres o mis suegros ganan más que yo, tal vez los 100, 200 pesos no les van a servir para mucho, pero tenemos que cumplir con el mandato del Señor. Y cuanto más, si no les damos, al menos empezar por independizarnos de lo que no les corresponde a nuestros padres. Bien, en segundo lugar, la independencia matrimonial, número 2, tiene que ver con lo relacionado a la toma de decisiones. Esto también es importante, ¿no? La toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los primeros que buscan interferir en la relación matrimonial para bien, en apariencia, ¿quiénes son? Pues los padres. O sea, los padres por una parte son una bendición, pero muchas veces se pueden convertir en una maldición, aun cuando son padres cristianos. Y digo esto porque los padres muchas veces no razonan a través de la Escritura. Y nosotros, al estar acostumbrados durante muchos años a vivir bajo su cobertura, intuimos que todo lo que ellos digan está bien. Entonces debe existir un equilibrio entre lo que significa ser independientes como matrimonio y lo que significa honrar a nuestros padres. Bueno, la toma de decisiones. Esto es muy importante. Muchas veces vamos a escuchar un buen consejo de nuestros padres y si el consejo es bueno y viene de las Escrituras, si el consejo tiene un soporte bíblico, debemos aceptarlo porque no es el consejo de nuestros padres, es el consejo de Dios. Pero muchas veces el consejo está influenciado de tal forma que puede afectar por completo la relación matrimonial. ¿Cuántos matrimonios no han terminado separados por la influencia de un suegro o por la influencia de una suegra? O una madre que quería llenar ese nido vacío que había perdido con su nuera. Entonces, es importante que aprendamos a distinguir. Veamos un pasaje, por favor, Proverbios 23, verso 22. Oye a tu padre
a aquel que te engendró. Mis hermanos, ¿los padres siempre tendrán buen consejo para nosotros? En su mayoría sí. No de embalde la Biblia dice: en las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, yo el Señor. Yo puedo conocer más Biblia que mi papá, pero hay aspectos propios de la vida que yo no puedo entender y él sí. Mi abuelo ni siquiera es cristiano, tiene ya casi 70 años. Y sin embargo, cuando lo escucho hablar muchas veces me puedo percatar de que él surgen palabras sabias, no precisamente porque él conozca a Dios, sino porque la experiencia de vida, de alguna manera, si no somos tan torpes, debe darnos algo de sabiduría. Sin embargo, nosotros debemos tener una buena actitud ante nuestros abuelos, ante nuestros padres, ante nuestros suegros. Y tenemos que evaluar el consejo, tenemos que escuchar. Dice el verso 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. Muchas veces yo he escuchado de mis suegros y de mis padres malos consejos. No malos en el sentido de que ellos me quieran dañar, malos en el que puedo detectar que no viene de la Escritura, hermanos. Pero no menosprecio cuando están hablando, no los interrumpo tampoco, ni los trato mal con respecto a lo que me están diciendo. Busco escuchar y al final busco dirigir con la Escritura. Sin embargo, muchas veces pensamos que la independencia de los padres es menospreciarlos por completo y no tomarlos en cuenta. Tenemos que escuchar. Eso es importante que lo notemos. Hay que escuchar su consejo. Pero por otra parte, en la toma de decisiones, los que deben tomar la decisión son el esposo y la esposa. Ahora, ¿cuál es la base para que tomen una decisión? No es votación. Hay matrimonios que dicen, bueno, pues si los dos estamos de acuerdo, lo hacemos, ¿no? Bueno, y si Dios no está de acuerdo, puede pasar, ¿no? La base siempre debe ser la Escritura para cualquier decisión. ¿Cómo van a estudiar nuestros hijos? Que hoy está de moda, ¿no? Si van a estudiar en la casa o van a estudiar en la escuela. ¿Cómo vamos a sobrevivir? En el caso del varón, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a sostener el hogar? ¿Cómo vamos a administrar el tiempo para el Señor y para las cuestiones de la vida cotidiana? Los dos deben estar de acuerdo, pero por sobre todas las cosas, el acuerdo tiene que venir de las Sagradas Escrituras. Pero muchas veces los padres interrumpen la independencia matrimonial. Y una buena suegra, un buen suegro, es simplemente aquel que aconseja, que da el punto de vista, que cita la Escritura y de ahí les hace ver su responsabilidad. Pero si no dejamos que los matrimonios jóvenes fracasen, tomen decisiones erradas, ellos nunca van a aprender. Yo lamentablemente he tenido que aprender muchas veces por menospreciar el consejo de mis suegros o de mis padres. Pero también hemos aprendido a entender que por encima del consejo humano está el consejo de la palabra de Dios. Así que el hombre deja a su padre y a su madre y eso implica también independencia en la toma de decisiones. Número 3, y por último, hermanos, en lo relacionado a la crianza de los hijos. En lo relacionado a la crianza de los hijos. Los abuelitos no están capacitados para criar a los hijos, ¿verdad? Ellos estaban capacitados para criarnos a nosotros y malamente nos criaron tal vez. Pero los abuelitos no están capacitados para criar a sus nietos. Lo veo con mis abuelos, lo veo con mis padres ahora que son abuelos, y lo veo con hermanos que son abuelos. Muchas veces los abuelitos ven en el nieto al hijo o a la hija que no le pudieron dar el tiempo, que no le pudieron dar tal vez el amor como ellos lo percibían, y muchas veces entonces están proyectando en el nieto o en la nieta aquellas cosas que no pudieron hacer con sus hijos.
Porque nosotros como hijos, en un sentido, fuimos más sacrificados, en el sentido de que nuestros padres estaban más comprometidos en, no sé, trabajar por un hogar, trabajar por el sustento, trabajar por nuestros estudios. Y entonces los abuelitos no están capacitados para criar a nuestros hijos. Por lo regular los van a consentir. Todo el trabajo que usted hace durante un mes con sus hijos, en media hora se va a derrumbar por completo. Así que si usted tiene padres o tiene suegros, debe aprender a ser sabio con respecto a sus hijos. Ellos tienen que verlos, ellos tienen que disfrutar a sus nietos y los nietos a sus abuelos, pero usted no debe permitir que ellos intervengan en cuestiones personales del matrimonio, en cuestiones de disciplina, porque los abuelos tienden a malcriar a sus nietos. Yo me crié durante mucho tiempo con mi abuela materna, y mi abuela materna, yo siempre me di cuenta que me defendía de mis primos, ¿no? Siempre estaba con ella y entonces mis primos eran más grandes, de repente yo hacía una travesura y mi abuelita decía, es que fue el otro, ¿no? Y yo sabía que no era él, y yo le decía, abuelita, fui yo, y me pellizcaba. Mi abuelita me estaba consintiendo y estaba menospreciando a los otros que no estaban con ella. Entonces yo quiero que noten ahí, hermanos, cómo de alguna manera yo pude ser afectado desde muy pequeño en un sentido muy grande. Por otra parte, tengo otra abuelita que tiene a sus nietos de 12, 15, 22 años tal vez, y a la fecha le sigue planchando la ropa, le sirve el agua para comer. Son personas que no están capacitados para criar a los nietos. Y usted no me dejará mentir, si usted tiene abuelitos todavía, usted sabe que los abuelos no están capacitados para disciplinarnos. Muchas veces mi abuela llegaba a casa y mi madre estaba a punto de disciplinarme porque yo era tremendo, ¿no? En la adolescencia, la hermana Laura me conocía, éramos vecinos, y yo era tremendo, ¿no? Y mi madre estaba a punto de golpearme tal vez, o de disciplinarme, o me daba un castigo. Mi madre por lo regular, después de los 15 ya no me servía luego de comer, no me planchaba la ropa ni me lavaba la ropa. Y yo ya estaba como que dimensionando las consecuencias de mis acciones. Pero entonces llegaba mi abuelita y me decía, no te preocupes, mijo, yo te voy a lavar tu ropa. Y me planchaba mi ropa, me servía de comer. Y destruía todo el avance que mi madre había logrado durante algunos meses. Digo esto, y lo digo porque mi abuelita lo sabe y lo hemos platicado, y tal vez esté viendo el video, ¿no? Te quiero mucho, abuelita. Pero la realidad es que los abuelos no están capacitados para criar a los nietos. Así que si usted tiene la costumbre de dejarle los hijos a sus padres o a sus suegros constantemente durante mucho tiempo, incluso dejando que ellos ejerzan un estilo de vida y una disciplina sobre su hijo o sobre su hija, el resultado va a ser terrible. Tarde que temprano, esa niña, ese niño van a terminar malcriados y van a terminar menospreciando a su padre y a su madre, porque a los únicos que miran como figura de autoridad son a los abuelos. Y los miran con buenos ojos porque los abuelos no golpean, porque los abuelos no disciplinan, porque los abuelos no ponen límites. Los abuelos son lo que el niño quiere que sean. En ese sentido, la independencia matrimonial, en tercer lugar, tiene que ver con lo relacionado a la crianza de los hijos. Sin embargo, los abuelos o los suegros pueden llegar a ser de mucha bendición cuando su influencia es puramente bíblica. Vean por favor conmigo la segunda carta a Timoteo, y con este pasaje vamos a concluir. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, por favor. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, hablando de Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo llegó a ser un hombre de Dios, llegó a ser un predicador del mensaje de Dios por la influencia de su madre y por la influencia de su abuela. Así que si usted ya es abuelo, deje que ese matrimonio sea independiente. Y si va a influenciar a sus nietos, que su influencia sea meramente relacionada a lo que Dios desea, una influencia de fe. No estoy diciendo que no juegue con sus nietos, no estoy diciendo que no los disfrute, pero en torno a lo que la Escritura nos enseña. Recuerdo unos niños en Teciutlán que llegaban al culto y sus padres optaron por no darles dulces, ningún dulce. Puede sonar como una crueldad, ¿no? No darles ningún dulce a los niños. Yo no sabía por qué, pero me percataba yo que durante todo el culto el abuelito se paraba y la abuelita y buscaban entregarle a los niños un dulce a como dé lugar, ¿no? Al final el niño se comió el dulce y yo recuerdo que los padres se molestaron porque estaban tratando de disciplinar a su hijo con respecto a una cuestión personal, propia del matrimonio. Así que la independencia de los padres, repetimos, 3 cosas. En lo relacionado al sustento, si usted depende económicamente de sus padres y está casado, casada, o vive con sus padres ya en una relación matrimonial, considere lo que hoy le hemos dicho. Yo sé que muchas veces evaluamos esto a la luz de la economía, a la luz de la situación de nuestro país. Bueno, las cosas nunca han sido mejor. Y la pregunta es cómo es que sus padres, cómo es que mis abuelos sí pudieron ser independientes. Bueno, es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por otra parte, si usted ya está en una relación matrimonial, trate de tomar sus decisiones con su esposa, con su esposo y tomando en cuenta las Escrituras. Sin embargo, si los padres quieren aconsejar, escuche. Pero una cosa es escuchar un consejo y otra cosa es obedecer lo que se manda. Muchas veces hay matrimonios que simplemente viven obedeciendo a la instrucción de sus suegros o de sus padres. Debemos tratar de evitar eso. Y en tercer lugar, en lo relacionado a la crianza de los hijos. Los niños le fueron entregados a usted, a su esposa y a usted. Así que usted tome la decisión de criarlos en amor, con disciplina, porque Dios los creó para usted. Usted es la persona más capacitada para instruir a los hijos. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu bondad. Gracias por los hermanos que hoy escucharon tu mensaje. Tú bendíceles, Señor, guárdales. Y te rogamos, Señor, que las ofrendas que se van a recoger sean de agrado para ti. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo nuestro Señor. Amén.